y a todas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast 1000 días, una producción de la Red de Líderes por la Primera Infancia Convergencia para la Acción, que hoy tiene el gusto de conversar sobre migraciones. Eso haremos con 3 invitadas de lujo, Nacheli Ramírez de México y Rosa Virginia de El Salvador, y además nos acompaña Elisa García. Nacheli y Rosa, al igual que Elisa, ven de cerca los problemas y desafíos que la migración ha tenido en la región y sobre todo de la caravana migrante. La primera de este año, compuesta sobre todo por ciudadanas y ciudadanos hondureños que pretenden llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. Les quiero comentar que Nacheli es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, Rosa Virginia es responsable de educación de la Fundación Educo de El Salvador y Elisa García coordina el proyecto de prevención de la migración irregular de la niñez y adolescencia en Centroamérica y México. Bienvenidas a las 3. La caravana migrante fue detenida en Guatemala y los más de 9.000 personas que salieron de San Pedro del Sula se disiparon en diferentes direcciones. Sin embargo, el tema no está resuelto ni mucho menos. Como antecedente para nuestros oyentes, las crisis migratorias más importantes de la región se encuentran en Centroamérica, particularmente en el llamado Triángulo del Norte, esta denominación que se le ha dado a El Salvador, Guatemala y Honduras. Y en Sudamérica, en Venezuela, que ha expulsado a millones de sus ciudadanos a países de la región como Colombia, Perú, Brasil, Bolivia o Chile, hay quienes identifican el fenómeno de la migración como la crisis humanitaria más grave en el mundo hoy, solo por debajo de lo que ocurre en Siria. Hoy está en pleno desarrollo una de las aristas de esta crisis en Colchane, en nuestro país, en la frontera con Bolivia, donde se han agrupado miles de venezolanos que quieren ingresar a este país. Hay similitudes y diferencias en todos los procesos, pero también muchas coincidencias. En primer lugar, que la crisis económica, la violencia, la corrupción y la falta de trabajo expulsan a personas que quieren una vida mejor y que ejercen su derecho a migrar. En segundo lugar, el deseo de todo migrante es una mejor vida y piensa que puede encontrarlo en el país al que se dirige, sea Estados Unidos, Chile o el que decida. Los niños, las niñas y los adolescentes no quedan fuera de este fenómeno. Muchos migran con sus familias, pero un porcentaje aún mayor, que es cerca del 88%, migran solos, exponiéndose a muchos peligros. Para conversar de estos temas, estamos con 2 líderes de la red y Elisa García, coordinadora del proyecto de prevención que les mencionaba anteriormente. Lo primero que les quiero preguntar es cómo resumirían en breves palabras la situación migratoria de la región, lo que está ocurriendo con la caravana migrante y sobre todo la situación en general de la migración. ¿Nacheli? Sí, de hecho, pues yo diría que de entrada la migración está, que es algo que tal parece que la pandemia oculta, ¿no? Y entonces lo primero que señalaría sería que los procesos migratorios y la movilidad humana está presente aun cuando estamos en medio, en el mundo y en la región de un proceso de pandemia. Entonces creo que lo primero que hay que destacar es eso. De repente vemos esta, por ejemplo, primera caravana del año, ¿no? Con más casi 10,000 personas y pensamos que ahí se reactivó. Y no es cierto, durante todo el año ha habido movilidad, durante todo el año se siguen moviendo las personas además este flujo migratorio de lo que se denomina Triángulo Norte y el cruce de México hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces creo que eso sería como una primera característica a destacar, ¿no? Por darles un ejemplo, en México en el 2013 había 1,296 solicitantes de asilo, para el 2019 alcanzamos 70,427 y en el 2020 fueron 41,227. O sea, ¿qué quiere decir esto? Disminuyó con relación al 2019, pero es muchísimo mayor, exactamente reflejando el crecimiento que habíamos empezado a tener, sobre todo a partir del 2017 en México en términos de solicitudes de asilo. Y lo vemos igual en la atención a personas
migrantes, siguen pasando, ya no tanto en caravanas tan grandes como las que logran visualizarse en las televisoras, sino en la cotidianidad y en el día a día, ¿no? Hay movilidad y hay una movilidad en condiciones muy adversas, ¿no? Es importante destacar que en México cada vez más se han diversificado las rutas de cruce a rutas más peligrosas, ¿no? Y pues bueno, tenemos un ejemplo de acabar de repetir otra vez un fenómeno como en su momento los 72 migrantes sujetos al crimen organizado en mi país y que ahora se repiten a principios de año en el mismo Tamaulipas, que es un estado norteño, que es Camargo, y aquí básicamente con muchos migrantes guatemaltecos. Gracias, Nacheli. Rosa, Elisa, nos gustaría también conocer su opinión respecto, porque ustedes son parte de un país, viven en un país en donde la gente migra. Nacheli es parte de un país donde la gente, los migrantes transitan, ¿no es cierto? O bien es un país de destino, más bien, pero no un país de migrantes. Entonces queremos ver un poco la distinción que se hace del fenómeno desde distintos lugares. Bueno, Rosa. Bueno, muchas gracias y un saludo desde aquí de El Salvador. Las denominadas caravanas de migrantes que iniciaron desde el octubre del año 2018 en países como Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Como lo decía bien Nacheli, en busca de llegar a Estados Unidos, y en ese tránsito también pasan por México. Estas caravanas, yo las resumiría, si tengo que tener un término, como una crisis migratoria multicausal, como ustedes lo mencionaron, generada muchas veces por el deseo de mejorar las condiciones de vida. No muchas veces. Si ustedes escucharon en los noticieros, cuando entrevistaban a las personas, la mayoría decía, buscamos movernos para mejor educación, queremos mejores empleos, queremos tener una mejor vida. Y muchos de ellos decían, no queremos volver a nuestros países porque no tenemos nada, no tenemos nada. Y esa frase a mí se me quedó muy fuertemente, porque para que una persona salga de su país y diga no tener nada, realmente es muy duro, es sentirse atado y angustiado, siento yo, dentro del país. Y, y esa angustia le genera dar pasos, y los primeros pasos que piensan es, me tengo que mover, ¿verdad? Y en ese sentido, también de lo que se conoce, muchas personas hablaban de que querían llegar a otros países porque ahí estaba parte de su familia y buscaban reunificarse como familia, y otros muy claramente hablaban de que estaban huyendo de la violencia que se vive en los países que conformamos el Triángulo Norte, porque las cosas comunes que tenemos entre Guatemala, Honduras y El Salvador muchas veces tienen que ver con aspectos socioeconómicos, con violencia que se genera de manera interna también, tienen que ver con cosas muy similares. Los tres países mencionados en el Triángulo Norte tenemos esos aspectos socioeconómicos muy parecidos que se vuelven detonadores para la expulsión de muchos adolescentes, jóvenes y familias. Bueno, como ustedes lo dijeron muy bien, El Salvador es un país expulsor de personas migrantes, pero también es un país de tránsito de otros países que vienen desde el sur, también un país que recibe retornados constantemente, y un país de destino para algunos países cercanos, como Honduras y Nicaragua también, que mucha de la gente se acerca a la parte norte del país o la parte oriental del país para las siembras también, porque aquí estamos dolarizados desde el año 2001, y entonces al final obtienen lo mismo, los dólares que andan buscando, ¿verdad? Muchas gracias, Rosita. Elisa, me gustaría preguntarte a ti,
Respecto al proyecto que coordinas de prevención de la migración irregular de la niñez y de adolescencia, ¿es el proyecto que hacen en colaboración con el gobierno canadiense? ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata y cómo han ido abordando? Muchas gracias. Bueno, Rosa Virginia ha hablado un poco de las causas que están generando la migración irregular, principalmente en niñez, adolescencia y juventud en la región centroamericana. Y precisamente el proyecto Prevención de la Migración Irregular de la Niñez en Centroamérica y México, que es implementado por 3 organizaciones que forman parte de la alianza Child Fund Internacional. Tenemos a Children Believe Canadá, que es el gestor de la financiación ante el gobierno de Canadá, Educo en El Salvador y Child Fund Internacional en Guatemala, Honduras y México. Este consorcio de organizaciones que priorizamos el trabajo por la niñez, hemos identificado que a nivel de la región centroamericana hay 3 causas fundamentales que están generando la migración irregular. La primera es la violencia generalizada, que en países como México también está muy asociada al crimen organizado, y en nuestros países del Triángulo Norte está más focalizada en la violencia social y en la violencia a nivel de las familias. El segundo elemento o causa estructural que identificamos en la formulación de este proyecto son las pocas oportunidades de empleo y de acceso a la educación, principalmente para la población juvenil. Y un tercer elemento que es la poca conciencia sobre los riesgos de la migración irregular. Y esto no es solamente por parte de la familia, que muchas veces son las que deciden que van a enviar a sus hijos a otros países de forma irregular, principalmente Estados Unidos, y que está muy motivado por la situación de violencia social que vivimos en nuestros países. Digamos, el proyecto no solo se enfoca en concientizar sobre los riesgos a los principales, a la población principal objeto de nuestro proyecto, que son los jóvenes, sino también a sus familias. Pero hay un componente fuerte donde nosotros trabajamos por fortalecer a la juventud para que ellos hagan incidencia en tomadores de decisiones. Queremos que a través de este proyecto también los tomadores de decisiones, los garantes, puedan identificar cuál es la problemática que los jóvenes están viviendo a diario en sus comunidades y que les están impulsando a tomar la decisión de emigrar de forma irregular. Entonces, lo que buscamos al final con el proyecto es que se escuche la voz de los jóvenes para que los gobiernos generen alternativas a la migración irregular. Entonces, bajo este contexto, lo que aborda el proyecto en su estrategia es realizar acciones que promuevan el arraigo a nivel comunitario, y esto lo hacemos a través de 3 componentes. En el primer componente trabajamos la protección y la prevención de violencia, y sobre todo nos focalizamos en trabajar con funcionarios del sistema local de protección para fortalecer sus competencias y que puedan brindar una asistencia de calidad principalmente a la niñez y adolescencia usuaria de los servicios de protección. Y también trabajamos muy de cerca con las familias, fortaleciendo los mecanismos comunitarios de protección, y principalmente lo que buscamos es generar un sentido de confianza para hacer denuncias ante vulneraciones de casos de derechos. Con la niñez, principalmente entre 6 y 14 años, estamos trabajando en la generación de entornos protectores para garantizar que también a nivel escolar y comunitario los niños se sientan seguros y se sientan cómodos al interior de sus familias, principalmente, que es donde la mayoría de ocasiones se dan los casos de vulneración a los derechos de la niñez. En el segundo componente, que aborda la segunda de las causas estructurales que se priorizó en el proyecto, nosotros trabajamos el empleo y emprendimiento juvenil, y lo que hacemos es formar a jóvenes tanto en un proceso bien integral, porque iniciamos desde las habilidades blandas, luego identificamos si los jóvenes tienen alternativas para emprender en sus municipios o para emplearse, entonces proporcionamos fortalecimiento tanto en capacitación profesional y opciones para acceder a capital semilla. Hemos entregado una suma importante de capital semilla, aproximadamente a 200 emprendedores en los 3 municipios donde el proyecto está focalizado, en El Salvador, que es prácticamente... Disculpa, Elisa, perdona que te interrumpa. Eso quería aclarar.
esta es una alianza, un proyecto de colaboración. ¿Y dónde están haciendo esa intervención? Me queda claro que lo que están ustedes haciendo es colaborar o atacar la causa de la migración, para evitar que los niños y niñas y adolescentes migren, ¿no es cierto? Identificaron estas tres causas y abordan estas causas para minimizar la posibilidad de que estos niños y niñas y adolescentes decidan migrar. ¿Dónde lo hacen? Dices, en 3 municipios en El Salvador. ¿Hay otro lugar en el Triángulo Norte donde se esté interviniendo también? Sí, en el Triángulo Norte, en Guatemala, en las comunidades de Huehuetenango, y en Honduras, en Puerto Cortés, Choloma, y en El Progreso, donde se está implementando también la estrategia del proyecto Confío, que son comunidades donde se identifican altos índices de migración y también altos índices de violencia, que es prácticamente lo que aborda la estrategia del proyecto Confío. Específicamente en El Salvador estamos en San Vicente, Santiago de María y Berlín, que son municipios donde se reporta tanto expulsión, principalmente de jóvenes, pero está muy vinculada a los temas de violencia social que se viven en esos municipios. Entonces, la estrategia se está desarrollando en esos municipios para atender principalmente esa situación de violencia. Gracias, Elisa. Natieli, me gustaría preguntarte a ti, hay dos formas, o más de dos formas, debe haber múltiples maneras de abordar el fenómeno migratorio. Como bien dice Elisa, a través del proyecto lo que hacen es atacar la causa, ¿cierto? Para tratar de evitar que los niños migren. Pero otra cosa es ya adoptar políticas y legislación, me imagino, al respecto, a la gente que está migrando. Entonces, mirándolo desde la óptica de los derechos humanos, ¿a qué deberíamos aspirar como región para, en este caso, las caravanas, los niños? ¿Qué medidas deberíamos adoptar para que esas personas que migran lo hagan de manera segura? Pues bueno, de entrada, tener una visión de derechos humanos tiene aplicada en la región y que involucra, que están incluidos, que forman parte de nuestras políticas, todas ellas, de salud, de sociales, laborales. O sea, tenemos que tener básicamente un plan y una visión de inclusión, y eso es un primer criterio. Es decir, la ciudadanía, no como un criterio de dónde naciste, sino como que todos, además, en nuestra región, por lo menos en las que estamos más involucradas en este proceso migratorio, tenemos signados los mismos pactos internacionales, tenemos signadas las mismas obligaciones para las personas en movilidad. Entonces, yo creo que eso sería lo que tendríamos que estar aspirando, el que los derechos, la portabilidad de derechos que se llama, es decir, que cualquiera hondureño, cualquiera mujer salvadoreña, cualquier niño guatemalteco y cualquier niño mexicano tengan la protección y tengan el acceso a los derechos que tenemos cualquiera otros, aunque no estemos residentes en nuestro país. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo otro es un gran reto que tiene que ver con que vemos con mucha naturalidad que, pues que las personas migren y quieran llegar a Estados Unidos, ¿no? Como el alcance de un sueño para mejorar y para muchas veces hasta salvar su vida. Y que los últimos años lo que nos han demostrado, y mucho lo ha vivido igual la región en Sudamérica con todo lo que fue y ha sido la movilidad de los venezolanos, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y es la famosa migración sur-sur, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta migración en donde
pues ya no, ahora, como tú lo decías, México era generalmente un país de tránsito y de expulsión, y ahora se ha vuelto en los últimos años un país de destino a fuerza de lo que implica las movilidades. Entonces, en esa lógica, despiertas socialmente cosas que tenemos que ir atacando en la parte cultural, no nada más de políticas públicas, y tiene que ver con esto, ¿no? De cómo somos menos discriminadores, cómo vemos a esta población migrante como una población de alta prioridad y de alta discriminación, y por lo tanto que requiere políticas de atención focalizadas. Lo otro es esta mirada de la que ya daba cuenta tanto Elisa como Rosa Virginia, y tiene que ver con el cambio del patrón migratorio en cuanto a las familias y a los niños y a las niñas, ¿no? Usualmente, todavía hace 5 años, los menores de edad involucrados en los procesos migratorios eran mayoritariamente adolescentes, varones, entre mayores de 14 años, ¿no? Ahora cada vez tenemos más, y sobre todo a partir, no, digamos, muy en potencialización, tenemos la participación de niñas y niños ya acompañados o no acompañados, pero ya de menor edad y con sus familias. Esto nos transforma completamente lo que se venía trabajando y esta visión de 5 años atrás, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que tener mucho la mirada en eso. En México acabamos de aprobar en el mes de diciembre una ley que prohíbe, por ejemplo, que los niños bajo ninguna circunstancia, acompañados o no, se encuentren en estaciones migratorias, ¿no? Y tengan que estar más bien, mientras están sus procesos, en otro tipo de espacios que no sean estaciones migratorias, que naturalmente son, básicamente violentan, digamos, la vida de estas niñas y estos niños. Y entonces esto apenas fue una modificación que tenemos a partir del mes de diciembre, y ahorita estamos operando en todas las entidades para poder concretizar e instrumentar esto, que pues es un ejemplo de cómo tendrías que estar, digamos, modificando leyes, haciendo programas que abarquen esta nueva modalidad de proceso migratorio. Sí, claro, lo otro también que pensaba yo es un poco educar, ¿no es cierto? Educar a la población, porque al menos acá en Chile, ¿qué es lo que pasa? Que hay un discurso también en una parte de la sociedad que dice, bueno, viene esta gente y qué bueno que llegue esta gente, pero lo que pasa es que nos quitan los cupos de los colegios, no podemos acceder a la salud, entonces que migren, pero que migren de manera ordenada, que recibamos lo que realmente podemos recibir. Entonces, ¿cómo un poco enfrentar eso sin caer en esta solución como facilista, como no aceptamos a nadie o los aceptamos a todos? ¿Cierto? Sí, yo creo que tocas exactamente el punto al que me estaba refiriendo. Esto, la migración sur-sur nos agarró de sorpresa a todos, ¿no? Y creo que un proceso que se ha generado no nada más en Chile, sino en toda la región, incluyendo México, fíjate, siendo un país acostumbrado, según esto, a la migración, es exactamente el no tener este tipo de cursos. Hace falta muchísima difusión, hace falta muchísima integración, hace falta muchísimo caminar para ver mejor a los otros. Y yo creo que es un gran reto, y permítame nada más cerrar diciendo que este problema nos lo estamos enfrentando en la pandemia hoy. O sea, a ver, este asunto de mis vacunas y no salen de aquí, ¿no? Que estamos viendo actualmente, tiene que ver con estas visiones igual, ¿no? Entre me salvo yo y creo que salvándome yo, pues
ya la hice, lo cual no es cierto, porque esto que está pasando, por ejemplo, con las vacunas del COVID, lo que refleja y lo sabemos, ¿no? Es que si no salimos de esta juntos, no salimos. Y es lo mismo que tenemos que hacer con los procesos de movilidad. Si no salimos de esta juntos, no salimos, porque las interconexiones están ahí. Y entonces hasta por medios pragmáticos nos equivocamos, ya déjate ideológicos, pragmáticos. Entonces necesitamos muchísimo más avanzar en la parte cultural, en la parte de no va a haber inclusión social si no hay una apuesta social sobre la inclusión, ¿no? Y esta apuesta social por vernos nosotros, y creo que es un gran reto hoy adicional que nos pone la pandemia con relación a la movilidad, porque ahora vemos a los otros no nada más como los veíamos, sino como fuentes potenciales de contagio. Entonces, incrementamos más estas visiones, digamos, que excluyen. Entonces, creo que sí, tienes muchísima razón, Caro. Gracias, Nacheli. Rosita, te quería preguntar a ti justamente, porque, claro, abonarte un poquito. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Nacheli. Yo creo que tenemos que apostarle más al enfoque de derechos y tenemos que apostarle más a la educación y a ese arraigo desde la primera infancia. Tenemos que ir viendo cómo somos sujetos que también cambiamos nuestros países, pero esa idea no se nos vende mucho. Se nos vende más fácilmente, como lo planteaba ella, el hecho de que si vamos a otro lugar, vamos a estar mejor. Y ese discurso nos daña y no nos permite crecer internamente en nuestros países. Creo que como países debemos de trabajar de forma más articulada y más intersectorial el tema de migraciones para cambiar las estructuras. Fíjate que en Educo hemos hecho un análisis de migración irregular y factores y riesgos, ¿verdad? Que lo trabajó la Fundación, y me llamaba mucho la atención que en este documento se hablaba de que la migración irregular es una realidad que se proyecta a largo plazo, porque a la fecha existen intervenciones bien puntuales que trabajan los países y entre ellas las que trabajamos sociedad civil, pero no hay unas intervenciones grandes que prevengan esta migración, que trabajan para fomentar mayor arraigo, que mayor amor por sus países, que generen mejor educación para que los jóvenes quieran buscar una mejor educación fuera de su país. Ni que las familias también manejen ese discurso, lo voy a mandar afuera porque allá se educa mejor que aquí en el país. Eso no, debería de cambiar. Y deberían de haber programas así, grandes, potentes, que busquen eso y que lo busquen desde, como lo decía, desde las primeras edades. Fíjate que en ese mismo documento mencionaba que era difícil cambiar estas ideas mientras no cambiamos las estructuras. Y ahí estoy totalmente con lo que planteaba Nacheli hace un momentito. Tenemos que tener una visión mucho más social, de inclusión, de integración. Voy a retomar esas dos palabras que ella mencionaba mucho. Tenemos que ir cambiándonos y viéndonos como sujetos de derecho. No, porque mientras nosotros como personas individuales no creamos que somos sujetos de derecho, vamos a seguir pidiendo servicios y no exigiendo nuestros derechos. Y no buscando una educación de mayor calidad. Y no buscando una atención en salud de mayor calidad, que son muchas de las razones por las que la gente dice, me voy a mover, porque aquí no tenemos buena salud, o porque aquí no tenemos buena educación, o porque necesito buscar un país mucho más tranquilo. Pero todos los países tienen su problemática, todos. Y ahí estoy también de acuerdo con Nacheli, aunque todos tenemos el derecho a esa portabilidad, ¿verdad? Al movernos, y tenemos el derecho a migrar, también tenemos el derecho de hacer crecer, de crecer y de ser felices en donde nacemos y de generar cultura donde estamos. Entonces ahí creo que tenemos que trabajar mucho esa parte humana que a veces se nos olvida, que a veces la dejamos a un ladito
cuando solo estamos pensando en otros elementos, tener mejores salarios o tener una casa mucho más grande, que también está en los discursos de muchas personas. Allá puedo trabajar y construir una casa grandota, pero se nos olvida lo que significa familia también. Hace poco hicimos una investigación sobre bienestar con niños y niñas entre los 8 y los 14 años. Y muchos de los niños en esa etapa decían que para ellos hablar de bienestar significaba estar con su familia. Significaba que su papá o su mamá no estuvieran lejos, sino que estuvieran ahí. Y mencionaba mucho el tener una casa grande. Y cuando le dije, o sea, que estar bien para ti significa tener una casa grande. Y los niños nos decían, sí, una casa grande donde pueda estar mi papá y mi mamá y donde vivamos juntos. Entonces, esa relación de bienestar se miraba desde 3 dimensiones, si lo queremos ver. Desde una mirada material, que tendría que ser, que podría ser en este caso, la casa, pero también una dimensión muy relacional que tenía que ver con el de convivir con su familia, y una dimensión muy subjetiva que se le daba al hecho de estar juntos, de que esa casa significaba el espacio para convivir y estar juntos y ser familia, que es algo que se perdió hace muchos años en la región por toda la situación de violencia y todo, se perdió, y por eso muchas familias migraron al norte, y esa parte de desarraigo la siguen viviendo muchos jóvenes, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar mucho lo que es la educación, mucho esa parte de derechos que mencionaban ayer y esa parte social, que tenemos que ver que todos somos parte en este mundo, somos hermanos en esta isla que se llama planeta Tierra, ¿verdad? Y que tenemos como parte de este planeta trabajar por él y trabajar por ser hermanos en muchas condiciones y tener una mirada, como también lo indicaba Nayeli, más equitativa en todos los procesos que hagamos. Cuando hablo de educación, que me gusta tocar mucho el tema, cuando hablo de educación, esa educación tiene que ser equitativa y de calidad desde el inicio, tiene que ser inclusiva para que así todos los niños y las niñas tengan iguales oportunidades de crecer y de ser y hacer en sus países. Así es, Rosita, tenemos un tremendo desafío. Yo tengo como, me quedan claras algunas cosas, por ejemplo, el fenómeno de la migración, como dicen Nacheli, viene de hace mucho tiempo, no se detuvo con la pandemia. Tenemos claro más o menos las causas también del por qué las personas están migrando. Existen iniciativas que están tratando de minimizar las causas por las que la gente migra, pero a la vez también tenemos un derecho a movernos, ¿cierto? A movilizarnos. Entonces, yo digo, por una parte, no puede ser que la gente esté migrando por violencia, por arrancar de la violencia, por salvar su vida. Esa cuestión tenemos que es un tremendo desafío para la región, de poder lograr que eso no ocurra, pero al mismo tiempo salvaguardar el derecho de la gente a migrar por la razón legítima que tenga, buscando una mejor vida, etcétera. Lo que no puede ocurrir es que tengan que arrancar para salvar su vida, ¿no es cierto? Ahora, le quería preguntar, ya como para ir terminando, me quedan 2 preguntitas en el tintero, una para Elisa. Elisa quería saber si el proyecto han podido evaluar el impacto de la intervención. ¿Han visto resultados aún o todavía no lo hacen? Sí, hay resultados. En realidad estamos por cerrar la intervención que duró 4 años y sobre todo en el fortalecimiento a nivel familiar se ha identificado que ahora, por ejemplo, los jóvenes identifican cuando se están vulnerando los derechos de la niñez. Hemos llegado a comunidades donde previamente no se ha tenido acceso a este tipo de información. Y lo rico de toda la intervención ha sido poder evidenciar que ahora tenemos jóvenes que se acercan a nosotros cuando todavía el contexto nos dejaba hacer visitas a las comunidades
y nos decían, he identificado que hay un niño que los papás le están vulnerando sus derechos, he visto que le pegan, he visto que lo tratan mal. Entonces sí hemos tenido algunos casos de jóvenes que de verdad han fortalecido sus conocimientos, sobre todo en el tema de derecho y en los mecanismos de denuncia, y están ahora alertas del cuidado también de los niños de sus comunidades. En cuanto a la situación de migración irregular, todavía nosotros no hemos cerrado el proyecto, estamos por hacer la evaluación final, pero sí se ha evidenciado que por medio de las alternativas que nosotros hemos brindado en el proyecto, sobre todo para emprendimiento juvenil, que ha sido como la opción más viable que nosotros hemos identificado partiendo de los contextos de los municipios donde hemos estado, porque hablamos de municipios donde no hay mucha oferta laboral para los jóvenes. La oferta laboral se concentra en el casco urbano o en San Salvador o en municipios más grandes que son aledaños. Entonces eso implica que se tenga que dar también la migración interna. Los jóvenes muchas veces salen motivados por el trabajo, vienen a San Salvador a vivir con amigos o con familiares, pero se ha evidenciado también con los resultados que hemos logrado que a través del emprendimiento se ha apoyado a los jóvenes para que puedan tener otra alternativa y no busquen la primera salida, que es migrar hacia otro municipio. Y migrar forzosamente, ¿no es cierto? No por la propia voluntad, sino que medio obligado. Nacheli y Rosita, esta pregunta es para ambas. ¿Conocen experiencias negativas o positivas de la crisis migrante? ¿Han sabido de algún país que ha podido abordar el fenómeno de manera exitosa o bien que lo ha hecho de manera desastrosa? Bueno, tenemos el caso de Estados Unidos hace unos poquitos años que todavía hay niños que no se pueden volver a reunir con su familia, ¿no es cierto? Eso podríamos decir que es un desastre de proporciones. ¿Pero algún país que lo haya hecho bien o que vaya en camino a hacerlo bien? Híjole, la verdad es que yo creo que lo que podemos tener es como la suma de buenas prácticas, ¿no? Y a partir de sumarlas, el poder generar, pues, una política más integral. El problema es que, las políticas migratorias generalmente están puestas a lo largo y ancho de todo el mundo en la lógica de la seguridad. Y entonces cuando tú colocas, y creo que ese es el gran error, me lo puedes, si yo lo pudiera decir, cuál es la gran falla o el error en general de las políticas migratorias a nivel mundial, es no colocarlos como un asunto, como ya habíamos dicho, de derechos humanos, y, ¿no? Y con esas lógicas, sino colocarlo en la agenda de seguridad, ¿no? Tenemos, y ya lo decíamos, lo decía yo al principio, además, todavía esta visión fronteriza de las naciones, ¿no? Esta concepción de lo nacional como mi territorio, ¿no? Y territorial, ¿no? Y entonces es muy difícil que entonces puedas conjuntar la política migratoria con tu política de desarrollo, ¿no? Que eso es lo que creo que falla en general. Al margen de eso, pues naturalmente hay países que avanzan, digamos, con políticas bastante interesantes, por ejemplo, de inclusión, ¿no? Y lo hemos visto, bueno, el propio Chile, ustedes tienen algunas políticas de inclusión que son importantes destacar. Colombia los tiene también, por ejemplo, en la incorporación a la educación, ¿no? Y estas cosas, pero después, si ves otro aspecto, ya ahí no cuadra, ¿no? Entonces, por eso yo creo que lo que hay que hacer es como escarbar estas buenas prácticas que generalmente, y en lo que Elisa nos ha venido compartiendo es un ejemplo de cómo hay prácticas muy bien pequeño que lo que necesitamos hacer es que se vuelvan política pública, ¿no? Eso también es cierto. Por ejemplo, si tú me lo dices, en México, nosotros, sin las organizaciones de la sociedad civil, sin la red de albergues, sin este grupo de personas que se dedican todos los días del año,
con todo, con sus recursos, con su pasión y con su trabajo a la atención de la población migrante, pues, pues sí estaríamos hablando de un escenario peor de catastrófico. Entonces, creo que también, por ejemplo, en México hay que rescatar mucho esta parte del trabajo de las organizaciones en red para poder trabajar alrededor de los derechos de la población migrante. Ante un escenario que para nosotros es muy trágico, como yo les mencionaba, pues el 22 de enero pasado, o sea, hace 2 semanas, se encontraron 19 personas calcinadas en el norte del país otra vez. De estos, ya está detectado que la mayoría eran guatemaltecos, entre ellos una persona menor de edad, o sea, un niño o una niña ahí, ¿no? En este proceso de alta violencia, ¿no? De alta contención. Pero si tú me lo dices, yo te digo, a ver, está fallando ahí qué falla, pues está fallando la política de seguridad en general en el país, ¿no? En donde una población vulnerable como de altamente discriminada y en esta situación crítica como la población de movilidad es mucho más, está mucho más en riesgo, ¿no? Pero pues está en riesgo igual en lo general en esa parte, ¿no? Entonces creo que tendríamos que ir caminando por ahí y con una visión muy interseccional. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos que dejar atrás la visión de la migración solamente masculina, tenemos que dejar atrás la visión de la migración como de hombres, además, en su mejor edad productiva, ¿no? Porque tenemos migración con mujeres, con adolescentes embarazadas, con niñas y niños en primera infancia, que es un asunto que como líderes hemos estado enfocando muchísimo desde Convergencia, ¿no? Tenemos una migración con personas con discapacidad, con personas mayores, ¿no? Y todo esto lo tenemos que estar, digamos, tenemos que, por lo tanto, romper esta mirada tradicional y pensar siempre que los retratos que hacemos, si bien es cierto, hay cosas constantes, o sea, podemos decir que la multifactorialidad y todo este tipo de asuntos son algo que es constante durante todo, digamos, para entender el proceso migratorio. Hoy cada vez más las fotografías tienen que ser fotografías que se tomen todo el tiempo, porque va cambiando, igual se va modificando y vamos viendo otras razones. Creo que estamos además frente a dos procesos muy importantes en la migración de la que estamos hablando ahorita aquí, Triángulo Norte, México, hacia Estados Unidos, ¿no? Y tiene que ver con dos cosas. Uno, muy particularmente, es el cambio de gobierno en Estados Unidos, que va a traer modificaciones a la política migratoria que había estado implementando Trump. No muchas, hablemos claro, ¿no? Tampoco es decir, exactamente, no, la historia nos ha demostrado que no es así, ¿no? Pero naturalmente sí, por lo menos más, en términos, por ejemplo, de esto de la búsqueda del tercer país seguro, en donde Guatemala ha jugado un papel fundamental para la detención del proceso y de los flujos migratorios, pues eso va a cambiar, seguramente. Entonces eso nos abre un escenario para estar muy atentos a qué va a pasar durante el próximo año alrededor de esto con el cambio de políticas en Estados Unidos. Y lo siguiente es lo que ya había planteado y es todo lo que nos deja la pandemia y nos va a dejar la pandemia. Y un primer criterio es esto, el dejarnos la idea de que la pandemia verdaderamente está aislándonos socialmente de tal medida que la gente no se está moviendo, lo cual es mentira, la gente se está moviendo, lo está haciendo en peores condiciones, ¿no? Y entonces tenemos que no bajar la guardia. Esta es una agenda prioritaria y yo agradezco muchísimo estar aliada en Convergencia con los otros líderes y con ustedes, en donde uno de nuestros 3 puntos fundamentales de trabajo es migración, porque está ahí
y finalmente el que estemos atentas y atentos y trabajando en esta agenda es muchísimo, muy importante, ¿no? Y creo que pues por ahí podemos igual avanzar y hacer cosas en conjunto. Sin duda que lo que nos queda es avanzar. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, es cortito, después nosotros lo editamos. Salieron muchas cosas muy interesantes. Le agradezco las miradas que tienen sobre el fenómeno, pero me quiero quedar con una cosa importante, una cosa que creo que dijo Nacheli, parece, que el cambio de mirada, ¿no es cierto? Tenemos que empujar, sin duda, pero empujar para abordar el tema de la migración como un tema de derechos humanos y no de seguridad pública. Ese cambio creo que es clave, ¿no es cierto? Clave en la expresión que pueda tener eso en la legislación, en la expresión que pueda tener ese cambio de mirada en la política pública, en la misma ciudadanía y los pueblos de la región, ¿no es cierto? Creo que hacer ese salto es bien importante para lo que se nos viene, porque es una cosa que no se va a detener. Les quiero agradecer el tiempo y su compromiso con los niños, con los derechos humanos, en su trabajo. Felicitar a Elisa por el proyecto el cual coordina, y estamos atentos y felices recibiríamos los resultados y los difundiríamos, porque esas buenas prácticas necesitan ser difundidas y que se conozcan. Así que nada, 1.000.000 de gracias, abrazos, cariños, y nos estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias, Carito, Daniela, Nacheli, a todos por invitarnos. Sí, gusto en verte. Nacheli, mucho gusto. Y gracias, Elisa. Gracias, un abrazo a todos. Abrazos, que estén bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Porque si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos toda la historia.